Mi familia pensó que yo era un fracaso, hasta que alguien en la mesa dijo mi nombre y todo se detuvo. No solo pensaban que era una fracasada. Esa noche, mi familia se aseguró de que todos en la cena de compromiso de mi hermano lo supieran. Me senté en silencio en la mesa, la servilleta sobre mis rodillas, mientras mi padre se reía de mis años perdidos. Mi hermano sonreía con suficiencia y mi madre asentía como si fuera un hecho. No interrumpí, no me defendí. Entonces su prometida se acercó y susurró: Espera, tú eres la... La habitación se quedó inmóvil. Incluso mi madre se paralizó. Antes de contarte qué pasó después, dale like, comenta desde dónde estás escuchando y comparte si tu familia alguna vez te subestimó, porque ese silencio lo cambió todo en ese preciso momento. Mi nombre es Lauren Hayes y en mi familia los nombres solo importaban si venían con títulos de los que la gente pudiera presumir. Agente inmobiliario, corredor, inversionista, cualquier cosa que sonara sólida, predecible y rentable. El mío no importaba, flotaba en las conversaciones como ruido de fondo, reconocido solo cuando alguien necesitaba un contraste. La cena de compromiso se celebró en un salón privado del centro, de esos con paredes de madera oscura e iluminación tenue diseñada para hacer que todos se vieran exitosos. Manteles blancos, cubiertos pesados, un mesero rellenando copas antes de que nadie lo pidiera. A mis padres les encantaban lugares así. Creían que el salón donde te sentabas decía más de ti que cualquier cosa que pudieras explicar. Me sentaron a 2 sillas de mi hermano, lo suficientemente cerca para escuchar cada broma discreta, lo suficientemente lejos para quedar excluida del centro de atención. Él se veía relajado, confiado, ya practicando el papel de futuro patriarca. La gente se inclinaba hacia él cuando hablaba, reía un poco más fuerte. Mis padres lo observaban con la misma expresión que habían tenido toda mi vida cuando hablaban de él, alivio mezclado con orgullo. Nadie me preguntó cómo estaba, no realmente. Cuando alguien miraba en mi dirección, mi madre llenaba el espacio antes de que pudiera responder. Lauren todavía está descubriendo las cosas, decía suavemente, como si estuviera alisando una arruga que solo ella podía ver. Mi padre agregaba algo sobre paciencia, sobre cómo no todos estaban hechos para la presión real. Sonreían como si estuvieran siendo generosos. Me concentré en la mesa, en cambio, en cómo parpadeaba la vela, el leve olor a carne carbonizada y pimienta, el murmullo de conversaciones que se filtraban desde el comedor exterior. Estos detalles me anclaban. Había aprendido hace mucho tiempo que si me quedaba lo suficientemente quieta, la gente hablaría como si no estuviera allí. La prometida de mi hermano se sentó frente a mí, no dominaba la mesa, la observaba. Cuando mis padres hablaban, escuchaba sin interrumpir. Cuando mi hermano hablaba sobre trabajo, hacía preguntas que lo hacían ir más despacio. Sus ojos se movían cuidadosamente, captando el tono más que las palabras. En un momento, mi padre bromeó sobre cuán diferente había sido mi camino. La mesa se rió cortésmente. Sentí esa familiar opresión en mi pecho, la que venía de ser convertida en una historia que alguien más controlaba. No lo corregí, no me defendí. El silencio se había convertido en mi reflejo, no porque fuera débil, sino porque estaba cansada de explicar una vida que nadie quería entender. Lo que nadie en esa mesa sabía era que esta no era solo otra cena para mí, era una prueba de cuánto tiempo podía sentarme en una habitación diseñada para excluirme y qué pasaría si alguien finalmente notaba las grietas. Mi nombre siempre había venido último en las conversaciones sobre éxito, no anunciado, no celebrado, simplemente añadido como una nota al pie que nadie esperaba leer. Esa noche en el restaurante no era nueva, simplemente era más ruidosa.
Mientras mi hermano hablaba sobre sus planes futuros, mis padres se inclinaban, asintiendo a cada oración. Mi padre agregaba comentarios, embelleciendo detalles, convirtiendo logros ordinarios en historias heroicas. Mi madre sonreía de la manera que siempre lo hacía cuando creía que estaba presentando una familia perfecta al mundo. De vez en cuando, uno de ellos miraba en mi dirección, justo lo suficiente para recordarme que todavía era parte de la imagen apenas. Sus palabras me llevaban hacia atrás. Unos meses antes, había abierto mi teléfono para ver fotos en línea de una reunión en la casa de mis padres, una noche de networking con bebidas en el patio, gente con chaquetas elegantes de pie cerca de la piscina, riendo. No me habían invitado. Cuando le pregunté a mi madre al respecto más tarde, parecía sorprendida de que lo hubiera notado. Dijo que era muy técnico y que no quería que me sintiera incómoda, como si la exclusión fuera una bondad. Luego estaba la barbacoa de verano, el calor, el olor a carbón, platos de papel doblándose bajo la comida. Había estado hablando con alguien cerca de la cerca cuando la voz de mi padre se elevó por encima de la música. Estaba presumiendo de nuevo sobre mi hermano, sobre el negocio, sobre el legado. Luego se rió y me mencionó, no con orgullo, sino con diversión. La gente sonrió incómodamente. Alguien me dio palmaditas en el brazo como si hubiera perdido algo importante, y todos lo sabían. De vuelta en la mesa de la cena, mi hermano levantó su copa e hizo un comentario sobre cómo no todos toman la ruta tradicional. Lo dijo casualmente, como una observación, pero sus ojos se dirigieron hacia mí, un recordatorio, una línea trazada. Sentí la presión familiar detrás de mis costillas, el impulso de hablar, de corregir la historia, de decir algo lo suficientemente agudo como para hacerlos parar. En cambio, respiré lentamente y apreté más mis manos. Había aprendido que reaccionar solo les daba más control. El silencio al menos me pertenecía. Lo peor no eran las bromas, eran las ofertas. Mi hermano me había llamado una vez antes de la cena de compromiso, voz suave, preocupada. Preguntó si necesitaba ayuda para comprar algo apropiado para usar. Dijo que no quería que me sintiera avergonzada. La implicación era clara. Yo era el problema que necesitaba ser manejado. En la mesa, mi madre se inclinó hacia la prometida de mi hermano y habló sobre mi futuro como si fuera un inconveniente no resuelto. Habló sobre estabilidad, sobre cómo alguien podría cuidar de mí algún día. Su mano descansó en mi hombro, ligera pero posesiva. Ese fue el momento en que algo cambió. No levanté la vista de inmediato. Me concentré en el sonido de mi latido, constante y controlado. Todas esas noches trabajando sola, todas las llamadas de las que no podía hablar, todas las decisiones que había tomado sin la aprobación de nadie, pensaban que mi silencio significaba incertidumbre, pensaban que mi paciencia significaba dependencia. Al otro lado de la mesa, la prometida de mi hermano ya no sonreía, estaba observando, realmente observando. Y por primera vez esa noche tuve la sensación inconfundible de que la historia que habían estado contando sobre mí estaba a punto de quedarse sin espacio. No me inmuté cuando la mano de mi madre permaneció en mi hombro un segundo demasiado largo. No miré a mi hermano cuando asintió como si el asunto de mi futuro hubiera sido resuelto limpiamente. Externamente me quedé exactamente igual, calmada, quieta, agradable. Internamente, algo finalmente se acomodó en su lugar. La verdad era que mi vida nunca había sido tan incierta como ellos creían. Simplemente no se parecía a la de ellos. Mientras mis padres organizaban cenas y hablaban en voz alta sobre crecimiento y reputación, mis días corrían en un reloj diferente. Las madrugadas se difuminaban en noches. Mi apartamento permanecía en silencio, excepto por el zumbido bajo del ventilador de mi laptop.
y el zumbido ocasional de una llamada entrante desde una zona horaria diferente. Aprendí a medir el progreso en pequeñas confirmaciones, documentos firmados, pagos autorizados, mensajes cortos que decían, estamos avanzando. No había aplausos, no había audiencia, solo impulso. Nunca hablé de ello, no porque estuviera avergonzada, sino porque no podía. El trabajo exigía silencio. Los acuerdos todavía eran frágiles. Una palabra suelta podía deshacer meses de preparación. Así que cuando mi familia ofrecía ayuda, dinero, consejos, sonreía y declinaba. Dejar que me subestimara era más seguro que corregirlos. Esa noche en el restaurante, mientras la conversación fluía a mi alrededor, me di cuenta de cuán profundamente habían confundido la moderación con la debilidad. Veían mi apartamento alquilado como prueba de que había fracasado. Veían mi ropa sencilla como rendición. No veían la disciplina que se necesitaba para vivir en silencio mientras construía algo que no podía permitirse distracciones. Mi hermano se recostó en su silla, satisfecho. Mi padre pidió otra ronda. Mi madre habló sobre las vacaciones futuras, ya planeando quién se sentaría dónde. Estaban cómodos, seguros. Sentí el cambio antes de que se dijera nada. Al otro lado de la mesa, la prometida de mi hermano había dejado de participar en las historias de la familia. Su mirada volvía a mí una y otra vez, pensativa, enfocada, ya no estaba escuchando las palabras, estaba observando las pausas, los momentos en que elegí no hablar, la forma en que no me apresuré a defenderme. Había visto esa mirada antes, en llamadas donde la gente se daba cuenta de que había hecho suposiciones equivocadas. Por primera vez en toda la noche me permití respirar un poco más profundo, no porque esperara rescate, no porque necesitara validación, sino porque entendía algo que ellos no. El control no siempre se anuncia, a veces espera. La cena continuó, pero el equilibrio ya había cambiado. Mis padres todavía hablaban, todavía actuaban. Mi hermano todavía estaba confiado, pero había una tensión creciente bajo la superficie, como un cable silencioso, estirado, demasiado apretado. Me quedé sentada, me quedé en silencio, no porque no tuviera otro lugar donde estar, sino porque sabía exactamente cuándo importaría levantarme. El mesero regresó con otra ronda de bebidas, colocando las copas cuidadosamente, sin darse cuenta de que el aire en la mesa había cambiado. Mi padre levantó su copa primero, ansioso por recuperar el control de la habitación, por la familia, dijo, sonriendo ampliamente, y por nuevos comienzos. Todos le hicieron eco excepto yo. Levanté mi copa un segundo después, justo lo suficiente para no destacar. Había aprendido a sobrevivir momentos como este, quedándome medio paso atrás. Mi hermano lanzó otra historia sobre sus planes. Casa más grande, responsabilidades más grandes, futuro más grande. Hablaba con la confianza de alguien que nunca había sido cuestionado. Mis padres llenaban los vacíos por él, interrumpiéndose entre sí, puliendo cada oración hasta que brillara. Y Lauren, agregó mi padre de repente, agitando su mano en mi dirección como si hubiera recordado un detalle tarde. Bueno, ella siempre ha sido independiente. La pausa antes de esa palabra fue deliberada. Mi madre se rió suavemente. Le gusta hacer las cosas a su manera, dijo de la manera en que la gente habla sobre hábitos tercos que esperan que pasen. Solo queremos que estés segura. Ya sabes lo duro que es el mundo. Sentí la familiar opresión en mi pecho, el reflejo de encogerme. Mantuve mis ojos en la mesa, la veta de la madera, un rasguño débil cerca de mi plato, algo sólido. Frente a mí, la prometida de mi hermano no apartó la mirada, inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si un pensamiento acabara de encajar. Luego preguntó con calma, Lauren, ¿qué haces exactamente? La pregunta aterrizó diferente a las demás. No era casual,
no era relleno educado, era directa. Antes de que pudiera responder, mi hermano se rió. Es complicado, dijo rápidamente. Algo de tecnología ha estado experimentando. Mi padre asintió, aliviado de tomar el control. Mucha gente intenta ese tipo de cosas. Es un espacio difícil. Sentí calor subir por mi cuello. Aún así, no dije nada. La prometida no sonrió. ¿Qué tipo de plataforma? Me preguntó. Con los ojos todavía en mí, la mesa se quedó en silencio de una manera que se sentía desconocida. Mis padres se movieron. Mi hermano se aclaró la garganta. Es modesta, dijo mi madre, tocando mi brazo nuevamente. No le gusta hablar de ello. Fue entonces cuando la prometida se inclinó, bajando ligeramente la voz, no lo suficiente para ser secreto, pero lo suficiente para cambiar el tono. ¿Está relacionado con logística? Me preguntó. Levanté la vista por primera vez en minutos. Sí, dije. Una palabra, calmada, firme. Sus cejas se levantaron casi imperceptiblemente. Global, continuó. Asentí. Mi hermano se rió de nuevo, demasiado fuerte. ¿Ves? Esto es a lo que me refiero. Muy vago. La prometida lo ignoró. Su atención se agudizó. Profesional ahora. Optimización de cadena de suministro. Sentí que mi pulso se calmaba. Sí. El silencio se espesó. Ella exhaló lentamente, los ojos nunca dejando los míos. Luego murmuró, justo lo suficientemente alto para que la mesa escuchara. Espera, tú eres. Se detuvo a mitad de oración. El efecto fue inmediato. La conversación murió. Las copas se detuvieron a mitad de camino hacia las bocas. Incluso el mesero, a unas mesas de distancia, pareció dudar. Se sentía como si toda la habitación hubiera tomado un respiro y olvidado cómo liberarlo. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué pasa? Preguntó, irritación arrastrándose. La prometida se enderezó en su silla. Lauren Hayes, dijo cuidadosamente, eres la fundadora, ¿verdad? Nadie habló. Encontré su mirada y di un pequeño asentimiento. El sonido que hizo mi hermano no fue exactamente una risa, ni exactamente un jadeo. ¿Fundadora de qué? Exigió. Ella no le respondió. En cambio, sacó su teléfono de su bolso, tocando la pantalla con facilidad practicada. Cuando lo volteó, el titular llenó el espacio entre nosotros. Un artículo enfocado en la industria. Sin fotos mías, solo análisis, números, citas de inversionistas, elogiando a una fundadora que prefería mantenerse fuera del centro de atención. Deslizó el teléfono hacia el centro de la mesa. Esta, dijo uniformemente, es una de las plataformas más vigiladas del sector en este momento. Lanzamiento silencioso, tracción temprana fuerte, alcance internacional. Mi padre se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos. La sonrisa de mi madre había desaparecido por completo. Hemos estado tratando de conseguir una reunión durante meses, continuó la prometida. Sin prensa, sin entrevistas, solo resultados. Mi hermano sacudió la cabeza. Eso no es. Se detuvo cuando se dio cuenta de que nadie estaba escuchando. Ella lo miró entonces, finalmente. Dijiste que querías que conociera a visionarios, dijo. Su voz no era aguda, era peor, estaba controlada. No esperaba que uno estuviera sentado frente a mí. La habitación se quedó congelada. La mano de mi madre se deslizó de mi hombro como si la hubiera quemado. Su boca se abrió, luego se cerró. Lo intentó de nuevo, pero no salieron palabras. Mi padre se enderezó, el color drenándose de su rostro. ¿Por qué no nos lo dijiste? Preguntó, el borde en su voz embotado por la confusión. No respondí de inmediato. Tomé mi copa, di un pequeño sorbo y la bajé con cuidado. Nunca preguntaron, dije. Mi hermano se levantó abruptamente, la silla raspando contra el piso. Esto es ridículo, espetó. Si esto fuera verdad, lo habríamos sabido. Los ojos de la prometida volvieron a su teléfono. Todo el punto era que no lo supieran, dijo. Algo en la expresión de mi hermano se agrietó.
No era ira, era miedo. A nuestro alrededor, el ruido del restaurante lentamente volvió, pero nuestra mesa permaneció aislada, como si estuviéramos encerrados en vidrio. La gente nos miraba ahora, susurrando. Me sentí extrañamente desapegada, calmada de una manera que no había esperado. No lo oculté para probar nada, dije, mi voz firme. Lo oculté porque no necesitaba aprobación. Mi padre tragó. Mi madre miró el mantel, dedos apretados, con fuerza. Me levanté, alisando mi servilleta antes de colocarla junto a mi plato. El movimiento se sintió ceremonial, final. Debería irme, dije, mirando a la prometida. Fue agradable conocerte. Ella sintió una vez, el respeto claro en su expresión. No volví a mirar a mi familia, no necesitaba hacerlo. Mientras salía de la sala privada, el silencio me siguió. No el silencio familiar del despido. Este era pesado, incómodo, ganado. Detrás de mí nadie habló, y por primera vez en mi vida ese silencio se sintió como justicia. No me apresuré cuando salí del restaurante. El aire de la noche se sentía más fresco de lo que debería, rozando mi piel como un reinicio. Caminé una cuadra antes de detenerme, dejando que el ruido se desvaneciera detrás de mí. Mi teléfono vibró una vez en mi mano. No lo miré. Durante años había imaginado este momento terminando con gritos o disculpas. En cambio, terminó con nada. Y de alguna manera eso fue más pesado. En los días que siguieron, el silencio se mantuvo, sin mensajes de grupo familiar, sin textos cuidadosamente redactados, fingiendo que nada había pasado. Cuando mi madre finalmente llamó, su voz era inestable. Hizo preguntas que sonaban más como intentos de recuperar el equilibrio que curiosidad genuina. Respondí cortésmente, brevemente. Ya no llenaba los vacíos por ella. Mi hermano nunca se comunicó. Escuché a través de alguien más que la cena de compromiso se volvió incómoda en las repeticiones, la historia editada para proteger el orgullo. Dejé que se reescribiera. No necesitaba crédito, necesitaba distancia. Lo que más me sorprendió fue lo ligero que se sentía todo una vez que dejé de cargar sus expectativas. Mi trabajo continuó. Llamadas, decisiones, progreso. Nada había cambiado allí. Lo que cambió fue el silencio dentro de mí, la constante preparación, el impulso de probar algo a personas que ya habían decidido quién era. Me di cuenta entonces de que la resolución no siempre se parece a la reconciliación. A veces se parece a la claridad, a saber dónde terminas tú y dónde comienzan las opiniones de otras personas. No perdí a mi familia esa noche. Perdí la versión de mí misma que seguía encogiéndose para encajar en su estructura, y no la extrañé en absoluto. Solía pensar que ser aceptada por mi familia finalmente me haría sentir completa. Ahora sé que entenderme a mí misma importaba más que ganar un asiento en su mesa. Esa noche no cambió quién era, lo reveló. Si alguna vez has sido subestimado por las personas que se suponía debían verte mejor, no estás solo. Comparte desde dónde estás escuchando y dime qué te ayudó a mantenerte firme. Y si historias como esta te importan, suscríbete para que no te pierdas la próxima.